Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar y encontrar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos emprendedores, de profesionales de la ciencia que destacan en sectores como la biotech, la biomedicina, life science o el sector agroalimentario, y también tenemos a recruiters, a headhunters, que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos la suerte de contar con Daniel Ramón Vidal. Daniel es fundador de Biopolis y Life Sequencing y actualmente trabaja para ADM en su unidad de investigación en labores de scouting. ADM es una de las grandes multinacionales en el sector de la alimentación. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, que es una boutique de selección de personal que puede y sabe ayudarte a reclutar a los mejores científicos y perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, Daniel, es un gustazo tenerte hoy de nuevo en una nueva entrevista. Lo mismo digo, es un gusto estar con vosotros y compartir estos minutos. Bueno, hace no tanto, de hecho estuvimos físicamente en la nueva incubadora, ¿no? allí en Murcia, y la verdad es que nos contaste un montón de cosas interesantes. Yo creo que si sale la mitad de las cosas que se leyeron en esa entrevista o en esa sesión, sería fantástico. De hecho, no es la primera vez que nos vemos en una entrevista. No sé si lo recuerdas, pero posiblemente rondara el año 2017. Sí. Yo estaba haciendo otras cosas y tú también estabas haciendo otras cosas. ¿Cómo ha cambiado Daniel desde el 2017 hasta hoy? Hombre, lo que ha cambiado particularmente para mí es que la compañía en la que trabajaba en el 2017, una startup que surgió desde el CSIC Biopolis, fue adquirida por una gran compañía multinacional norteamericana, Daniel Midlands, y esto pues, nos ha cambiado evidentemente la vida. Si consideramos el global del planeta, pues lo que ha cambiado es esta pandemia COVID y ahora la guerra ucrania, que vamos a ver a dónde nos lleva. Totalmente. Daniel, vamos a empezar por el final, ¿vale? En vez de por el principio, como hemos empezado así la entrevista, vamos a empezar por el final. Vosotros pasasteis de tener una empresa de unos 3 millones de euros de beneficio a pasar a 70 millones. ¿Qué se queda por el camino? O sea, ¿qué pierdes y qué ganas en esa transición? A ver, lo que ganas es evidentemente formar parte de una estructura muy, muy grande que te permite abordar temas que hasta ese momento, por motivos fundamentalmente económicos, no podías. Pues a lo largo de estos años, pues lo que hemos mejorado muchísimo son, por ejemplo, todas nuestras infraestructuras de I+D, adquiriendo muchas máquinas que antes no podíamos tener y también aumentando nuestra capacidad productiva. Pero al mismo tiempo, eso es muy importante, pero es más importante para mí la posibilidad de llevar a cabo alineamientos y simbiosis con otras partes de esa gran compañía que te permiten tener una oferta mucho más importante para tu cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de la compra por ADM, nosotros éramos una compañía que simplemente ofertábamos la posibilidad de que nos compraran nuestras cepas probióticas, ¿no? Y nuestros servicios de I+D. En estos momentos la situación no es esa. Nosotros dentro del global de ADM podemos suministrar a nuestros clientes no solo nuestros probióticos, sino formulaciones completas donde a ese ingrediente funcional se le pueden añadir aromas, colores, texturizantes, sabores, siempre de origen natural, y por lo tanto le das una solución cerrada a tu cliente. Y esto es muy importante. Desde el punto de vista de la oferta de I+D, ha cambiado mucho también, porque antes pues cualquier cliente que venía era bienvenido y por supuesto hacíamos lo que nos pidieran dentro de un orden, por supuesto. Ahora, desde hace ya 3 años, 2 años luego de la compra, pues somos mucho más selectivos en el sentido de que el porcentaje mayoritario de nuestra I+D se realiza para otros colegas de ADM. Somos 40.000 empleados en todo el mundo, con muchos centros de producción, y cuando hacemos I+D externa es solo para clientes estratégicos con los que prácticamente lo que hacemos es una joint venture de desarrollo de un producto que luego puede resuministrar. Eso es lo que ha cambiado.
te sitúas en una dinámica distinta. El día a día es el mismo, pero cambia eso. Pero a nivel personal cambia algo, ¿no? Sí, a nivel personal ¿Qué cambia la cambia? posibilidad de interaccionar con un montón de profesionales del sector que son parte de tu compañía, que no hay día en el que no aprendas algo nuevo. Y luego la posibilidad de que solo dar el nombre de ADM te abre muchas puertas y te permite, por lo tanto, llegar a sitios donde antes hubiera sido mucho más complicado. Por repasar mi vida en las últimas 3 semanas, comencé hace 3 semanas por primera vez luego de todo el problema de COVID, un viaje a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar en el Centro de Microbioma de la Universidad de Chicago, en la Universidad de Illinois para hablar de nutrición personalizada. A la semana siguiente, cuando vine aquí, fue a Portugal y pude visitar el Instituto ¿cómo se llama? El Instituto Ibérico de Nanotecnología, un centro espectacular en Braga. Todo esto antes hubiera sido mucho más difícil. Ahora es que el nombre ADN te abre muchas puertas y muchas posibilidades de ver nuevas tecnologías, grupos disruptivos con los que poder hacer un montón de cosas. Oye, cuéntanos un poco eso. Cuéntanos cómo es la vida de alguien que se dedica al scouting. Bueno, en estos momentos leer mucho, intentar captar la mayor parte de información posible y sobre todo dada mi edad, que ya no soy un chaval, pues, y que eso te curte porque has vivido muchas experiencias previas, tienes olfato y saber discernir cuando vas a un centro público a visitarlo, por ejemplo, pues qué realmente tiene sentido desde el punto de vista de la transferencia y que es excelente ciencia, pero que sabes que no va a poderse transferir. Eso yo creo que te lo da mucho la experiencia de haber visitado muchos centros de investigación en tu vida, haber formado parte de grandes centros de investigación. Por fortuna para mí, mi casa ha sido el CSIC y qué mejor sitio para entender eso que el CSIC. Y luego, pues, también tener esa visión de saber cuándo un buen resultado científico puede tener aplicaciones de transferencia al sector y cuándo no. Eso, para mí este final de actividad profesional es excelente porque es estar en algo que te llena mucho. No hay día en el que no detectes algo nuevo, en el que no veas algo que dices, esto me huele bien, a ver qué podemos hacer. A lo mejor solo llegas a término en un 10% de los casos, pero ya es suficiente. ¿Y cuál dirías tú que son las claves, ¿no? Las claves para ver algo y decir, esto sí se puede transferir? Es muy difícil y además el COVID no lo ha puesto fácil porque hay un punto que para mí es fundamental, que es el contacto personal directo. Es decir, Vale. yo cuando me siento con un investigador o una investigadora, sea de un centro público o de una industria privada, y hablo con ellos, yo creo que conforme vas avanzando en la conversación te das cuenta en realidad de lo que se tiene y lo que no se tiene. También es muy importante la visita al sitio. Estos 2 años con COVID han sido tremendos porque lo que te enseñan a través de una pantalla luego puede distar mucho de la realidad. Esto lo comentaba en el viaje a Estados Unidos con algunos de mis colegas que ya tenía ganas de volver a ver con mis ojos las instalaciones porque un simple paseo te permite saber si un equipo no se ha puesto nunca en marcha y lo tiene allí como un adorno o no, ¿no? Todo esto, insisto, te lo da la edad, te lo da la experiencia, pero tienes que tener este contacto visual cara a cara y sitio y detección de sitio, porque si no es muy difícil hacer las evaluaciones. Mucho. Y si alguien quisiera ser scout, ¿tiene que esperar a su etapa más senior o realmente no es necesario? Hombre, yo creo que lo que no puedes empezar es el mismo día que te gradúas. Tienes que Ya. tener una experiencia. Esto no es tan fácil como leerte un temario y pensar a partir de ahí que ya controlas todo. Necesitas una cierta experiencia. No es necesario llegar a los 62 años como tengo yo para hacer esto. Uno lo puede hacer perfectamente a los 40 años si antes ha tenido una cierta experiencia de vida. Ya. Cierta experiencia de vida que le ha permitido no estar solo en un sitio, encerrado en su laboratorio, sino que ha visto mundo, ha visto y sobre todo ha participado de ese mundo. Ujú. Me resulta difícil que se pueda hacer scouting a alguien que no haya pisado el laboratorio. A lo mejor es un prejuicio por mi parte, pero es que creo que es fundamental el haberte visto envuelto en los problemas diarios de laboratorio, haber, perdonadme la expresión, mamado eso para estar seguro de que luego cuando llegas, pues
como antes decíamos, ves, hueles y detectas qué hay de cierto y qué no hay de cierto. Daniel, vámonos atrás, ¿vale? Vámonos al principio de la historia. Cuéntanos aquel mercado en Valencia. Ese es el mercado donde mi familia tenía un puesto, una pollería, y donde yo vendí cuando era pequeño y, bueno, cuando era adolescente, pues en aquella época estamos hablando de los años 70, pues 14, 15, 16 años, 17, 18, donde tuve un trato con el cliente donde aprendí mucho de mi abuela que me decía lo que había que decirle al cliente y las señoras que trabajaban con nosotros y donde eso que la famosa frase de ten siempre al cliente satisfecho, pues la aprendí, pero de verdad por un contacto directo con el cliente, no porque me lo hubieran dicho, lo hubiera visto escrito en algún sitio. Y al final, esta conversación es reiterativa. De hecho, la semana pasada la tuve con unos compañeros en Irlanda. Al final el cliente tiene que pensar que para él es alguien, que él para ti es alguien especial. Y esto no, mi impresión es que no se enseña en las universidades y no se enseña en los MBAs. Es algo que si no has tenido esa experiencia de vida difícilmente entiendes. Pero cuando estás hablando con un cliente y les estás haciendo ver que para ti es algo especial, que te pones en su piel, inmediatamente ves como las facciones de su cara cambian y en el intuyes que está pensando, esta persona me entiende. Daniel, yo hablo muchas veces muchas veces, todos los días, continuamente con científicos, con investigadores, ¿no? Y no es fácil encontrar a un investigador que tenga eso, ¿no? Que tenga esa sensación, esa claridad mental de que cuando tú estás vendiendo, realmente estás ayudando a esa persona, si tú confías en tu servicio o en tu producto, ¿no? Em, ¿Hasta qué punto puedes mantener esa idea de contacto con el mundo de la venta, con la parte de ventas, de lo que son ventas en tu empresa, cuando ya empiezas a tener un cargo ya más alto? ¿Cómo inculcas todo eso en tu A empresa? mí me encanta el trato con el cliente y de hecho cada vez que un compañero del equipo de ventas me pide ayuda, inmediatamente me pongo a su disposición y porque para mí creo que es al final nuestro objetivo, o sea, nada de todo esto tendría sentido sin un principio y un final. El principio es la buena ciencia y el final es un cliente al que tú le das una solución y bueno, pues cierras el círculo, ¿no? Por lo tanto, lo tan importante es lo uno como lo otro. Y es un error las compañías que no consideran desde el inicio del desarrollo científico que esto es una cuestión de buena ciencia pensando en el mercado y al final, que aunque tengas un mercado y un cliente, cuando estás vendiendo algo con un componente técnico tan importante como que nosotros vendemos, que ese cliente en muchas ocasiones quiere oír a la persona que ha hecho el desarrollo y que se lo cuente. Ahí tienes que ser muy precavido y no quitarle el protagonismo a tu compañero o a tu compañera de ventas, que al final es el que tiene que cerrar la operación. Pero cuando eso es bien entendido por las dos partes, y tengo múltiples experiencias de eso a lo largo de mi vida profesional y actualmente en ADM, es que el binomio de ir a ver un cliente, la persona de ventas con la persona de I+D, dar la sensación de un equipo trabajando codo con codo al cliente le deja muy tocado, porque piensa, esto es de verdad, sí En que está serio, ¿no? lo que toca. Muy bien. Daniel, ahora mismo, bueno, yo creo que hay pocas cosas que tú ya no hayas hecho, ¿no? Si nos vamos un poco atrás, ahora mismo el día a día tuyo, el mundo tuyo está muy claro, muy determinado, pero entiendo que no fue siempre así, ¿no? De hecho, recuerdo de alguna anécdota que nos contaste, ¿no? De tu relación con el mundo de los vinos. Sí. Y hay un momento en el que uno tiene que elegir o decidir dónde te metes, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Bueno, el mundo de los vinos fue el que empecé cuando tuve la fortuna de conseguir una plaza de científico titular en el CSIC, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Yo llegué a un instituto donde desde arriba se había tomado la decisión muy acertada de que la biotecnología iba a ser un driver de futuro y que había que meterla en el mundo de la tecnología de alimentos. Esto estoy hablando de la década de los 80. Yo llegué a un instituto donde era un instituto clásico de la tecnología de los alimentos y donde la percepción no era así. Y es muy humanamente muy comprensible porque todos los que estaban allí eran tecnólogos de alimentos puros y duros.
Y bueno, pues lo que decidí en aquel momento es que lo mejor era no montar una rebelión, no tenía ningún sentido, sino intentar encontrar algunos compañeros que supieran mucho de tecnología de los alimentos, de lo que yo sabía muy poco, y darles la ayuda desde la biotecnología de alimentos que fuera pertinente. Y tuve la fortuna de encontrar unas personas magníficas que quisieron empezar a colaborar conmigo y vimos que el tema del vino podía ser interesante por una casualidad, porque estaba en aquel momento, por un compromiso histórico, empecé a dirigir una tesis en colaboración con el Departamento de Microbiología de Biológicas de Valencia, que era de donde yo venía, y esa tesis era una tesis pionera en vinos. Se trataba de seleccionar una levadura vínica. La tesis de Amparo Querol, que bueno, pues por ese motivo, que es pura casualidad, pues aquello de poder decir, no, yo estoy dirigiendo una tesis que va de vinos, pues a lo mejor podía trabajar en vinos, podía haber sido cualquier cosa, ¿sabes? Pero aquellos compañeros pensaron también que podía ser un tema interesante y destinar una parte de su tiempo a eso. Y eso que empezó de esa forma, al cabo de 2 o 3 años, era un grupo potente que se había posicionado ya bien y que fue creciendo, creciendo y creciendo. Y estuve 18 años trabajando en levadura vínica, enzimas para vinos y todas estas cosas, que fue una experiencia apasionante, porque este mundo de la enología es apasionante en el sentido de que cada región, en cada denominación de origen es un mundo distinto desde el punto de vista microbiano, desde el punto de vista del producto. Es una cosa que mezcla mucho la ciencia con la cultura y tiene una serie de matices que lo hacen un entorno magnífico. Pero también es verdad que llegó un momento en el que, mm, probablemente porque había ido bien el grupo y habíamos conseguido hacer lo que no era normal en aquel momento, que era crear un grupo de verdad, y en lugar de querer cada uno de nosotros ir por su lado, ponernos juntos sin protagonismos y tirar para adelante, pues se me ofreció la posibilidad de ser coordinador del área de tecnología de los alimentos del CSIC. Y eso fue para mí un antes y un después, porque me permitió ver la potencialidad que tenía el CSIC con los 10 institutos de investigación en toda España, ¿no? Cada uno de ellos en una temática distinta. Pues el CEBAS en Murcia como un referente en productos vegetales, Marinas de Vigo como un referente en productos pesqueros, el Instituto de la Grasa en Sevilla como referente mundial en aceite y aceituna. Era una posibilidad profesional enorme que yo disfruté. Descubrí un montón de compañeros que hacían una ciencia excelente, pero me di cuenta de que hacíamos una ciencia excelente y prácticamente no transferíamos. Y eso no tenía ningún sentido. Yo en mi postdoc en Holanda había aprendido que si hacías buena ciencia al final la transferías. Y eso fue lo que llevó al nacimiento de Biopolis. Y ese sí que es un instante crítico, porque es el instante en el que lo que te plantea el presidente del CSIC no es inicia una nueva línea de investigación, no, no, es decir, te has llenado la boca mucho de decir que había que transferir mejor, hazlo, Venga, empieza con esto. A lo mejor si me hubiera pillado ahora, hubiese dicho, yo que voy a hacer eso a los 5 o 6 años que me quedan para jubilarme, pero es que me pilló con 40 y pocos y en un momento de mi vida en el que, bueno, pues pensé que era un reto y que me apetecía abordarlo y pues cuando la ve con mi mujer, que siempre ha sido la persona que ha estado a mi lado en las decisiones más complicadas, pues como siempre me dijo, si tú crees que tiene que ser así, haz lo que te parezca oportuno. Y pues esa misma noche decidí llamar al día siguiente al presidente y decirle, venga, vamos a ver cómo podemos hacer esto. pero Daniel, eso no es fácil. O sea, ahora mismo yo creo que por la circunstancia del mundo académico, las personas, los investigadores que están consiguiendo plazas, digamos, un poco más estables, es raro encontrar a gente que tenga menos de 40 años. Y posiblemente cuando la tienen, es como que han llegado ya al inicio de algo, ¿no? Algo tan deseado durante tantos años, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener uno para renunciar a eso y meterse en un berenjenal que no sabes a dónde va a llegar? Pues a lo mejor un poco de locura, pero, pero también un sistema que le apoye. Y sí que tengo que decirte que mi salto fue un salto con paracaídas, porque Vale. yo lo que sí que tuve es el compromiso del equipo de presidencia del CSIC de que si las cosas me iban bien, por supuesto, estaba cubierto al principio, era funcionario del CSIC trabajando en la compañía y luego ya cuando tomé la decisión de dejar mi plaza de funcionario, el compromiso fue, bueno, pero bueno, si quieres volver ya sabes que podrás volver. Por lo tanto, tampoco tiene tanto mérito, ¿eh? Fue un salto con paracaídas, quiero insistir en Sí.
Pero sí que has puesto el dedo en la llaga de algo que a mí me parece muy importante y es el tema de que no estamos siendo capaces de estabilizar profesionalmente a jóvenes brillantes. Y no quiero decir con esto que es que acaben la tesis y ya tengan una plaza, no. Cuando acabas la tesis lo que tienes que hacer es irte a un postdoc al extranjero, abrir tu cabeza, ver otras culturas, ver otras formas de hacer la ciencia y sobre todo hacer networking con colegas de otros sitios que cuando luego vuelvas, y este es el punto clave, este es el punto clave que nuestro sistema debería resolver, el volver a traer esos postdocs brillantes y darles un puesto estable, cuando no tengan no 40 y tantos, sino 30 y pocos, eso es lo que deberíamos de conseguir, pues que cuando vuelvas puedas pensar en tener ese networking internacional con el que empezar a meterte en proyectos europeos, con el que empezar a colaborar con industrias en otros países, etcétera, etcétera. Si de verdad tuviéramos gente con dos dedos de frente al frente de, es una perogrullada, al frente de nuestro sistema de I+D, pues probablemente eso es lo que habría que intentar resolver cuanto antes, que los jóvenes que hemos creado brillantes, que han ido fuera, que ya han hecho ese paso necesario, darles un punto de retorno donde estabilizar su situación personal a la mayor brevedad posible. Eso debería de ir unido a otra cosa que nos gusta, y es que los científicos o las científicas, por sacar su plaza, no deberían de tener derecho a tener esa plaza para toda la vida, sino, como pasa en otros países, tener unas revisiones periódicas en unos tiempos aceptables, que pueden ser, por ejemplo, 5 años, y que cada 5 años se revise lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y en base a ello se decida si se sigue con la contratación o no. Esto, claro, esto no es el funcionario, esto es otra cosa, pero esto es como yo veo que se funciona en los países donde la ciencia realmente es un driver de cambio social. Daniel, esa incorporación de talento, que muchos de ellos ya no están en nuestro país, ¿se puede compensar desde el mundo privado? A ver, en parte sí, y es lo que se observa cuando uno mira a los países líderes en transferencia de tecnología. Cuando tú miras la famosa cifra esta del porcentaje de PIB que se destina a la investigación, esa cifra engloba tanto lo que se pone desde el mundo público como lo que se pone desde el mundo privado. Lo que pasa es que esa división nunca aparece en los periódicos, no sé por qué. Entonces, claro que es muy triste que España esté destinando el porcentaje de PIB que está destinando a la investigación, que está por debajo de la media de la Unión Europea, pero cuando analizas el PIB que se destina en España, lo que hay es un desbalance entre lo que viene de lo público y lo que viene de lo privado. Quiero decir con esto que lo público hace un esfuerzo y sí que tiene un porcentaje importante, lo privado estamos fallando en este país. Cuando uno va a, por ejemplo, países nórdicos, se encuentra que la situación es que, aunque parezca increíble, del 70 al 80% de ese porcentaje del PIB viene de las empresas y el resto viene del mundo público. En otros países, aproximadamente, si no recuerdo mal, 50-50. Necesitamos también introducir esta cultura de la innovación en el mundo empresarial. ¿Pero son los científicos los que tienen que cambiar eso? No, esto lo tienen que cambiar claramente, vamos a ver, no en parte. No se les puede poner toda la responsabilidad en sus hombros. La tienen en el sentido de que tienen que convencer a esa parte pública y a esa parte privada de que interesa apostar por ellos. Pero quien tiene que tomar la decisión importante es el mundo empresarial y el mundo político. Y en caso del mundo empresarial, pues darnos cuenta de que hay otras formas distintas de generar empresas de futuro que no pasan por la clásica, que este mundo está cambiando muy rápido y que debemos adaptarnos a esos cambios. Y ya si nos ponemos en el sector agroalimentario, que es el que yo conozco a fondo, pues ¿qué quieres que te cuente? Es que es evidente, estamos en un cruce de caminos donde intuimos el gran problema que se nos viene encima, pero que ese gran problema solo va a tener soluciones a través de las nuevas tecnologías. Y no sé hasta qué punto el mundo empresarial, no solo español, europeo y mundial, está preparado para el cambio que se nos viene encima, donde vamos a tener que empezar a manejar palabras del tipo de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, microbioma, genómica. Esto a cualquier
ejecutivo de una compañía agroalimentaria de más de 50 años, cuando se lo dices, dice, uff, madre mía, a ver, que me está diciendo, pero es que el cambio va a tener que ser de tal envergadura que a todo eso vamos a, hacer frente, a tener que hacerle frente, porque si no, no vamos a poder. Y lo mismo sucede con la sociedad, porque claro, estamos acostumbrados a un mundo idílico en torno a la agroalimentación y tenemos que ser conscientes de que la población ha crecido, ha crecido, ha crecido, se ha desplazado a determinados focos que llamamos grandes urbes y que eso tiene un efecto pernicioso en el sentido de que o tienes una buena logística o vas a tener problemas de suministro y tiene un efecto también negativo en el sentido de que la gente se mueve de núcleos rurales a núcleos urbanos y que eso de alguna forma habrá que manejarlo. Vamos a tener, yo creo, y en particular los europeos, que cambiar algunos de nuestros dogmas, porque si no, esto no se va a poder sostener. Si de verdad nos creemos lo de la sostenibilidad. A nivel de empresa, Daniel, ¿cómo se gestionan esos cambios más o menos repentinos? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, ¿no? Cuando tú tienes una estructura muy grande con miles de empleados en el mundo entero y de repente hay un cambio que nadie esperaba, ¿no? Y bueno, por no hablar de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso en una empresa tan grande? Porque Pues realmente mira, los propios proyectos de I+D cambian, ¿no? Toda la estrategia tiene que cambiar. yo te puedo decir cómo lo he vivido en mi compañía y estoy con la boca abierta y de verdad que muy orgulloso de formar parte de esta compañía porque el esfuerzo se ha puesto en qué pasa con nuestros 650 compañeros que están en Ucrania. Ese es el esfuerzo fundamental. Entonces la compañía ha puesto todo el esfuerzo ya antes de que estallara la guerra en intentar hacer acopio de víveres y asegurar que estuvieran cercanos a sus domicilios y todo esto, y en estos momentos intentando sacar a los compañeros de Ucrania y dándoles casa y hogar en países limítrofes. Evidentemente que a nosotros esto nos afecta muchísimo porque Ucrania es el gran vivero de grano de Europa y ADM para nosotros el grano es fundamental. Imagínate nuestros colegas de nutrición animal cómo están en estos momentos. Nuestro principal puerto en Europa es Odessa. Pero la prioridad a la compañía la ha puesto fundamentalmente en los empleados. Este es el punto fundamental que a mí me enorgullece como empleado de ADM, pero claro, ahora hay que buscar otras alternativas, porque esto va, desgraciadamente parece que va a ir para largo. Entonces, pues pensando en eso. ¿Y tú crees que eso, o sea, el cambio posiblemente tendrá que venir a partir de un cambio legislativo para poder hacer frente a lo que llega? Es que lo que llega es que tiene multitud de esquinas. Ucrania era el granero de Europa. En esto quiero dejar claro a los oyentes que yo ni de lejos soy un experto en geopolítica. Entonces, no, lo que hablo es por lo que leo, no por otra cosa. Pero mi sensación es que sí que va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, si no podemos traer grano de Ucrania, habrá que traerlo de otras localizaciones geográficas, fundamentalmente Latinoamérica. Todos sabemos que el tipo de cultivo que se usa en Latinoamérica no es el tipo de cultivo que se usa en Europa, sobre todo en algo que tiene que ver con la innovación, que es la modificación Transgénico. genética. A lo mejor Europa tiene que empezar a pensar de otra forma, distinto a los transgénicos, y esto se alarga, no lo sé. No lo sé, pero es uno de los aristas que sale de este problema, ¿no? La verdad es que la guerra es cruel. La pandemia de COVID también ha sido un cambio brutal, brutal en muchas cosas. Por ejemplo, en la percepción de los consumidores con respecto a la salud inmune. Algo que antes sí se percibía, pero bueno, lo que ha quedado claro con el COVID es que si no tenías un sistema inmune eficaz, ibas a estar en problemas. Esto creo que ha llegado para quedarse. A la gente le ha quedado el pozo de que el sistema inmune es importante y sobre todo si soy mayor o si tengo algún déficit y tendré que tomarme vitaminas o tendré que incrementar mi ingesta de frutas, de tal, porque si no mi sistema inmune se va a quedar tocado. Y esa palabra, sistema inmune, ahora todos la tenemos aquí dentro.
Otra palabra que se nos ha quedado aquí dentro es PCR, ¿eh? No sabíamos nada de los PCRs. Ahora todo el mundo entiende que es un PCR y a lo mejor es mucho más fácil, hablando de seguridad alimentaria, decir, mire, es que esto se ha evaluado por PCR y es un marchamo de calidad, cosa que antes hubiese sido dificultosa, ¿no? Este tipo de cosas Claro, claro. no nos las hubiésemos creído hace 3 años y de repente, pues aparece. El día a día, ¿no? Daniel, en esta situación de incertidumbre tan tremenda, ¿tú hubieras creado Biopolis? En esta situación de incertidumbre tan tremenda, sí, probablemente sí, porque también te tengo que decir que un poco después de crearla estalló la crisis y mira, Ya, pues también. nos hicimos a ella, ¿no? A lo mejor estas épocas tan tremendas son las épocas en las que tomar decisiones importantes, ¿no? Y donde a lo mejor pues eh, el día a día, como no es tan cómodo, te obliga a tomar otras decisiones. Cuéntanos cómo fue ese origen. ¿Cómo se crea una empresa como Biopolis? Se crea por lo que te he comentado, esa época de coordinador del área, estaba de presidente del CSIC César Nombela y de vicepresidente de Ciencia y Tecnología Emilio Lora Tamayo, que era mi jefe, y al que no conocía de nada y bueno, pues la verdad es que bendigo el día en que César decidió que fuera coordinador porque Emilio es de mis mejores amigos y de las personas que he aprendido y de los mejores jefes que he tenido. Y con Emilio, pues te puedes imaginar las conversaciones, un físico y un tecnólogo de alimentos eran divertidas, pero él siempre me pinchaba con lo de la transferencia y tal y esto, ¿no? Y en un momento determinado, cuando surgen 3 posibles socios industriales, que eran Central Lechera Asturiana, Tal de Capital Riesgo y Natracéutica, con 3 personas que para mí fueron vitales: Pedro Astás por parte de Central Lechera, José Vicente Pos por parte de Natracéutica y José María Zalbidegoitia por parte de Talde, pues nos dicen que ellos sí que les interesaría invertir en algo, pero la legislación en aquel momento no permitía que el CSIC formara parte de una sociedad limitada o una sociedad anónima. Estoy hablando del año 2002, finales del 2002. Y de repente Emilio pues me llama un día, un 28 de diciembre del 2002, y me dice, esto no es una inocentada, pero es que parece ser que el Consejo de Ministros, que se va a reunir a comienzos de año, va a autorizar que un organismo público forme parte de una sociedad limitada. A lo mejor ahora sí que podemos hacer lo que estos posibles socios nos decían y que no había posibilidad, ¿no? Y decidimos, y esto es pues algo que no se me olvidará en la vida, ese mismo día por la mañana lo que me dice Emilio es: ponte en contacto con ellos 3, a pesar de la fecha que es, 28 de diciembre, intenta que te manden un fax, un correo donde digan que sí que están interesados, y con esa información, y si me haces un pequeño informe, yo mañana se lo doy en mano al secretario de Estado, y el secretario de Estado que lo lleva al Consejo de Ministros. Estas decisiones son vitales porque se tienen que tomar en décimas de segundo, y si tienes una persona que decide tirar para adelante, pues es que tú vas. Entonces yo ese mismo día conseguí los faxes, cogí mi coche con el informe, se lo di a Emilio el 29 por la mañana y él por la tarde se lo dio al secretario de Estado, y el 4 de enero, la semana siguiente, nos dieron permiso para que el CSIC formara parte de una sociedad limitada que no sabíamos ni qué nombre iba a tener. Esta es la realidad, pero fue una decisión de la que no nos arrepentimos ninguno, porque en aquel momento a lo mejor lo obvio hubiese sido, ostras, sale esta oportunidad, pero claro, ahora no vamos a hacer nada. Ya hablamos a la vuelta de vacaciones y vemos y tal, y eso hubiera ido, sabes, languideciendo, languideciendo. Todos conocemos la administración, lo pesada que es, la burocracia que tiene encima, y no sé si hubiéramos llegado al Consejo de Ministros de 6 meses más Ah, tarde. Pero tomas esa decisión, lo haces, y bendito sea el día que ya. Emilio se decidió a liderarlo. Ujú. Y que además tuvimos el apoyo de las 3 empresas, que estas otras. Porque a lo mejor en otras empresas te hubiesen dicho, bueno, a ver, explícame mejor. No, no, es que se creyeron lo que les estábamos diciendo de que había potencialidad dentro del CSIC. Ujú. Y eso es también muy importante. Claro, pero eso viene de algún sitio, ¿no? Eso hay que cultivarlo también, ¿no? Al final viene de las personas. Claro. Al final es que tenga la suerte, por eso he querido decir los nombres de todos, Ujú. de encontrarte personas
que están un paso más allá, que su cabeza está un paso más allá que el resto. Y hablamos de 4 personas que su cabeza está un paso más allá que el resto. Fíjate que cuando hablo con muchos investigadores que están empezando a barruntar la idea de emprender, casi siempre me encuentro con la preconcepción de que sin muchísimo dinero no puedes hacer absolutamente nada. ¿Tú viviste? Nos dieron 56.000 euros entre las 3 empresas y el mandato de no poder ir a ningún proyecto público y estar en beneficios en 2 años. Y es ahora, visto desde la lejanía, lo mejor que pudieron hacer, porque nos metieron la presión de vete a buscar cliente. Esto no es una broma, esto es una empresa que va a dar servicios I+D, vete a buscar cliente. Si yo me hubieran dado la oportunidad de pedir proyectos, jolín, es lo que sabía hacer, escribir artículos y pedir proyectos. Seguro que hubiera encontrado financiación o en mi comunidad o en la Unión Europea o no sé dónde, y se han generado así muchas compañías biotecnológicas que al final no son una empresa, porque no está pensando en su cliente, sino que son, y yo lo entiendo, es un sitio donde pues mi postdoc que se quedaba sin proyecto y tal, pues voy a hacer esto aquí en medio y a ver cómo lo solvento la papeleta por 2 o 3 años hasta que salga una plaza no sé qué sitio. Pero eso no es una empresa. Una empresa es una estructura que está pensada para tener un producto que vender a un cliente y no hay otra. No hay otra. Claro que luego tener proyectos te ayuda mucho y de hecho cuando entramos en números positivos, lo primero que nos dijeron nuestros socios fue, ahora sí, ahora ya se puede ir a fondo público, pero ojito, fondo público que nos genere producto, que nos genere relación importante con un cliente, que fueron fundamentalmente proyectos europeos. Y cuando consigues ese primer pool de beneficios claros y tienes que decidir qué hacer con ellos, ¿cómo lo gestionas al principio? ¿Quién decide eso? Pues eso lo tiene que dirigir tu consejo de administración y nosotros a los 2 años, como te digo, entramos en beneficios, generamos una pequeña cantidad, pero a los 2 años siguientes ya habíamos generado 600.000 euros de beneficio. Claro. Y la decisión de mi consejo de administración fue, Daniel, ¿en qué te los quieres gastar? Porque nosotros no vamos a... Entonces, estamos hablando de 15 años atrás, les dije, empieza la genómica. Venden unas máquinas de secuenciación genómica masiva que en España no hay ninguna y esto va a ser disruptivo. Y me dijeron, pues adelante. Les dije, ya, pero es que no valen 600.000, valen 850.000 más 150.000 más para generar la infraestructura alrededor de 1.000.000. Y me dijeron, pues tienes 600.000, búscate la vida con los otros 400.000. Y yo sabía que había otra spin-off del CSIC en Madrid que trabajaba en genética, muy ligada a CIB, y se cujen y me dirigí a ellos y ellos tenían milagrosamente 400.000 euros. Y creamos una segunda compañía de genómica masiva que fue pionera en España y que nos ha generado un negocio bestial. Claro. Esas son las decisiones también importantes de los socios que se meten en esto, ¿no? Que yo también veo muchas veces que la gente piensa no, esto es Boston, voy a hacer una spin-off, hoy meto aquí un poquito de dinero y dentro de 2 años pego un pelotazo que no veas. En mi experiencia, esas cosas no suelen suceder. Lo que suele suceder es que hay un periodo de tránsito y que hay veces que sale y hay veces que no sale. Tienes que ser cuidadoso e intentar invertir donde va a salir. Pero los pelotazos se dan muy pocas veces y lo que sí que se da es una apuesta mantenida, un trabajo mantenido, al final te permite recuperar una parte importante, un múltiplo importante de tu inversión, pero los pelotazos, no sé, yo no he visto Claro. estable. ¿Y hasta qué punto hay que ser disruptivo? Es decir, estoy pensando en el momento en el que tuviste que decidir que el proyecto en el que te ibas a meter tenía que ver con vinos, ¿no? O sea, decides un nicho que no es exactamente lo que estás haciendo tú ahora, pero ¿qué similitud hay entre ese momento y el momento en el que dices, esto es genómica, claramente, lo tengo por delante, es aquí"? Es que lo habíamos visto porque el caso de los vinos fue cuando entré en el CSIC, pero cuando fundamos Biopolis, al principio nuestra idea era dar servicios de I+D en torno a la biotecnología microbiana, que era lo que sabíamos hacer, ¿Vale? por nuestra experiencia en levadura vínica. Pero ¿qué pasa? Que a los 3 meses nos dimos cuenta, la persona que se contrató como director general y yo, que aquello no tenía en nuestro país un mercado suficiente.
Y en ese momento hay una discusión que yo no olvidaré en mi vida en la cafetería del Parque Científico tomando un café de este hombre preguntando, pero ¿tú qué crees que va a ser disruptivo en el mundo alimentario? Y en ese momento yo decirle, lo que va a ser disruptivo es el borde entre alimentación y salud. Estoy hablando de hace 18 años, que era lo que estaba haciendo Nestlé. Yo lo único que hacía era mirar los grandes que estaban haciendo, ¿no? Y le dije, pero es que en eso no tenemos ninguna experiencia los que trabajamos en ciencia y tecnología de los alimentos, ni aquí ni en prácticamente ninguna parte del mundo. Un poco en Wageningen, un poco en la École Polytechnique de Lausanne, porque está Nestlé, pero poco más. Y me dijo, pues ese es el sitio donde nos tenemos que meter. Entonces, yo me quedé pensando y dije, pues tienes toda la razón. Y en una cosa como el CSIC, que es fuerte en biomedicina, ¿por qué no? Es una cuestión de buscar, a lo mejor, sitios donde externalizar parte del trabajo. Y claro, eso lo ligas a biotecnología microbiana, que era lo que sabíamos hacer, y enseguida te salen los probióticos. Y fue donde nos metimos. ¿Qué pasa? Que al empezar a trabajar en probióticos rápidamente empezamos a ver que los primeros resultados de cuando se aplicaba genómica masiva a nuestro cuerpo eran los microbiomas, que aquello era un cacao increíble, pero sí que olimos inmediatamente, esto es un lío, pero esto es un lío que es donde es la piedra filosofal, aquí es donde vamos a entender lo que pasa. Y eso fue lo que yo trasladé al Consejo de Administración. Necesitamos las tecnologías que van a ser disruptivas y actualmente apenas hay sitios donde externalizarlo y además van a ser tan importantes que si las tenemos in-house va a ser mucho mejor, nos va a hacer muy fuertes. Y ellos lo entendieron. Y date cuenta que hablamos de central lechera asturiana, una láctea asturiana. Hablamos de tal de capital riesgo, un capital riesgo focalizado en nuestro país en aquel momento, y hablábamos de una compañía de chocolate y cacao en Valencia. Pero las tres personas, y por supuesto el presidente del CSIC, lo vieron enseguida y dijeron, no, esto tienes toda la razón, hay que meterse. Y lo que pasa es que te digo también que mi experiencia personal es que conozco muchos directivos de empresas y, jolín, tengo en mi cabeza muchísimos nombres que probablemente si hubieran sido los que hubieran estado en aquel momento también me hubieran dicho que sí. Porque al final también es una historia de cómo lo cuentas. Y que ellos sean confidentes de que tú no les estás tomando el pelo, que tú lo entiendes que esa es la situación a tomar y que no es tu locura científica, es que los argumentos que pones encima de la mesa es que yo creo que esto va a ser y mirar cómo se están posicionando este o este otro. Ese es un ejercicio que también los científicos debemos aprender a hacer cuando hablamos con las empresas. Pero tú tienes la ventaja de que eras el CEO de la empresa y eras científico. Entonces, cuando hablabas de microbiomas, no lo habías oído el mes pasado. Venía posiblemente de unos artículos que te leíste hace muchísimos años, ¿no? Cuando en ese momento no se habla en el mercado de microbioma, ¿no? Y porque en aquel momento yo no tenía, no era el CEO de la compañía, ¿eh? Yo fui más tarde, 2 años más tarde fue cuando dejé el CSIC. O sea, yo era la persona que el CSIC había puesto allí. Y eso también es muy importante. Es que estos tres socios se creían al CSIC. Entendían que el CSIC era un centro público de investigación con unas capacidades enormes, ¿eh? Y te puedo decir como anécdota que ellos sí que sabían lo que era el CSIC, pero que en aquel momento ibas y mucha gente te decía el CSIC, pero los buenos o los malos, porque estaba lo del centro de inteligencia que todo el mundo confundía con el CSIC y todo aquello, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también hablamos de unas personas que jolín, estaban a un cierto Sí. nivel. Ahora es Pero incluso te peor. insisto que mi experiencia en el mundo empresarial es que hay muchos ejecutivos así, pero hay que contárselo, hay que explicárselo. Claro. Te iba a decir que antes, ahora es incluso peor porque con la serie esta que se llama CSI de los muertos, Ya. es casi peor, ¿no? Daniel, si tuvieras que destacar algo que hizo que tus empresas funcionaran bien, ¿podrías poner el punto Hombre, no en...? tengo ninguna duda. Te respondo al segundo, la gente. Tú no puedes tener una empresa que funcione si no tienes detrás un equipo de gente que funcione como un equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que ser tremendamente selectivo en la selección del personal. Y más en una compañía que tenga un perfil tecnológico. Tienes que buscar gente buena,
que sepa trabajar en equipo. Yo siempre digo lo mismo. Me encantan los genios. He conocido varios a lo largo de mi vida profesional en el entorno académico y son fantásticos, pero nunca me los llevaría a una compañía. Yo prefiero una compañía, gente muy bien formada, pero que sepa trabajar en equipo. Y si no sabe trabajar en equipo, no hay nada a hacer, porque al final una empresa la hacen los empleados y la hacen cuando están alineados, si no la destrozan. Y eso ha sido lo más importante. Y además de lo que más orgulloso estoy. Yo estoy orgulloso de que ahora aquí ya somos casi 90 personas en ADM Biopolis. Prácticamente el 60% son científicos y son gente que son brillantes, no tienen nada que envidiar a cualquier profesor de universidad o investigador del CSIC, saben entender las necesidades del cliente y trabajan en realidad codo con codo los unos con los otros. Y eso es lo que más orgulloso me tiene, porque al final lo que pienso es, vale, mira, todo esto ha merecido la pena porque al final, aquí a final de mes, hay ahora 90 familias que viven gracias a esto y que si no, ¿dónde estarían en un país como este? Pues los científicos probablemente estarían fuera de España. Claro. ¿Es al final esa parte la parte que más llena? Sí. Mira, yo te puedo decir que a mí lo que más me puede... Y además es que me pasa muchas veces, ¿no? La semana pasada que tuvimos aquí colegas americanos, el oír a mi gente explicándoles lo que están haciendo, ver lo que han crecido profesionalmente, cómo están discutiendo. La semana pasada estuvo la vicepresidenta de I+D de Nutrición Humana en todo el mundo de ADM, y que al final cuando la llevas al hotel te diga, qué gente tan buena tienes, Daniel, qué suerte tienes. Eso dices, sí, es que soy consciente y dices, por esto ha merecido la pena. Claro. Lo demás, pues sí, nos compró una multinacional, vendemos mucho, tal, que está fantástico, porque si no, nada de todo esto podría haber sucedido, pero al final dices, y creé un equipo humano que logré cohesionar y que lograron hacer todo esto. Eso es lo que a mí más me llena, te lo puedo asegurar. Pero eso no es suerte, Daniel. Al saber le llaman suerte. Vamos a ir terminando, Daniel, pero me gustaría que si pudiéramos darle si pudieras darle un consejo a esa persona, ese empresario, ese científico, ese emprendedor que está en ese punto en el que su spin-off se va difuminando y ya está creando una empresa grandecita, ya es una pyme, ¿qué consejo le darías? Pues el consejo principal es que no se te suba el éxito a la cabeza. Pon los pies en el suelo. Evalúa muy bien dónde estás y dónde quieres estar en 5 años vista y qué compañeros de viajes quieres buscar para eso. Y selecciónate los mejores compañeros de viaje. Ese sería mi consejo. Hay muchas de estas spin-offs que mueren de éxito. Mueren de éxito porque a partir de un pequeño resultado de un cliente ya se creen que ya está todo hecho. No, eso es solo el comienzo. Hay que tener los pies en el suelo y no perder la humildad y he visto algunas de esas que han fracasado por egos importantes. Humildad, ¿no? Es la clave. Daniel, ¿qué te voy a decir? Que es un gustazo hablar contigo. Yo por mí todas las mañanas te llamaría porque aprendo muchísimo. Si hay hueco, ya sabes, hablamos cuando quieras, ya lo sabes. Te lo agradezco muchísimo y mil gracias por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo y por lo que queda todavía por delante. Bueno, ya sabes dónde estoy para lo que queráis. Un abrazo. Muy bien, mil gracias. Hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además pues, tendréis acceso a ofertas de empleo para perfiles científico-técnicos. Recordaros también que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de reclutamiento y selección que os ayuda a reclutar a los mejores perfiles científico-técnicos para vuestra empresa. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio en el que estaremos explorando talento científico.